Este problema de optimización. Nos dice el enunciado que se quiere construir una caja sin tapa de volumen 10 metros cúbicos. V igual, sabemos que el volumen de una caja de esta forma se calcula como largo A por ancho C, digo E, por alto C. Y este volumen me dice que son 10 metros cúbicos. Dice que no tiene tapa. Y dice que ¿dónde está? La base mide el doble de largo que de ancho, la base. O sea, en la base el largo y el ancho. Pues el largo, que hemos dicho que es A, es el doble que el ancho, que es B. Bueno, pues si al ancho lo llamo X, la base la tengo que llamar 2X, ¿no? El largo, el doble, que el ancho. Largo, el doble de largo que de ancho. Bien, la altura no me dice nada, o sea, lo alto no me dice nada, pues lo voy a llamar y, que es otra variable, ¿no? Bien, y ahora me hablan del coste. El coste del material de la base, o sea, lo que hay aquí, esto, dice que vale 10 euros metro cuadrado. 10 euros metro cuadrado. Y el coste de las paredes laterales 6 por metro cuadrado. Voy a ponerlo así. Esto de aquí valdría 6 euros por metro cuadrado. Bien, mejor lo voy a poner para que quede más claro aquí. Eso es el lateral. 6 euros metro cuadrado. Hay que leer bien el enunciado, ya lo tenemos todo claro. Pues nos dice que cuáles son las dimensiones para que el coste sea mínimo. Tiene que ser mínimo. Y luego cuánto vale el coste. Bueno, pues como dato tenemos el volumen, que son 10, largo por ancho por alto, pues vamos a ponerlo con las variables. Largo, o sea, va a variar, va a depender de la X y de la Y, ¿no? Entonces, largo, 2X, por ancho, X, y por alto, Y. Por lo tanto, el volumen lo expresaremos como 2x al cuadrado y. Pero como me han dicho que tiene que ser 10, pues entonces decimos, esto tiene que ser 10. Vamos a ponerlo aquí. En 2x cuadrado por y, esto tiene que ser 10. Bueno, pues tenemos una relación entre la x y la y. Puedo dejar despejada la y. Y igual a 10 dividido 2x cuadrado. Como 10 entre 2 es 5, pues podemos decir que la y es 5 dividido x cuadrado. Bien, pero lo que tiene que ser mínimo es el coste. Por lo tanto, hay que poner la función coste. Mínimo coste. El coste, ¿cómo lo calculo? Pues el coste lo calculo, como me han dado los precios por superficie, multiplicando precio por la superficie. Entonces va a ser, como hay dos precios distintos, va a ser suma de dos cosas, ¿no? Vamos a poner primero, el coste va a depender de la X y de la Y. Vamos a ver lo que vale la base. Pues la base, la superficie de la base es 2x por x. 2x por X. Y el precio del material de la base me han dicho que son 10 euros por metro cuadrado. Si multiplico los euros por metro cuadrado por los metros cuadrados que tiene, me sale el coste de la base. Más. Vamos a ver el coste de las caras laterales. Aquí hay que tener cuidado, porque una cara lateral lo vamos a hallar la superficie como X por Y, mientras que las otras dos caras laterales la vamos a calcular la superficie como 2x por y. Por lo tanto, dentro de los precios de las caras laterales hay que hacer 2. Vamos a poner, vale, me han dicho 6. Bueno, luego lo multiplicamos por el 6. Tenemos la superficie de dos de las caras, vamos a decir, pequeñas, pues sería 2x por y. Más la superficie de las dos caras más grandes, pues 2 por 2x, pongo el 2 delante porque son 2, uno a un lado y otro al otro. 2 por 2x, que esto es lo largo,
y lo alto y. Y todo esto vale 6 euros el metro cuadrado. Ya tenemos la función coste. Vamos a hacer alguna operación para que quede más simplificada. El coste, dependiendo de la x y la y, es igual. Esto es 2x cuadrado por 10, 20x cuadrado. Más, ahora el 6 lo pongo delante y multiplica. Aquí tenemos 2xy, 2xy más 4xy. Podemos sumar, como son x y las 2 y 4, 6. Por lo tanto, el coste, ya la función coste es 20x cuadrado más, como todo esto son 6xy, y el 6 de fuera hacen 36xy. Bueno, tengo la función coste. Pero claro, depende de dos variables. Entonces tenemos que ponerla solo con una variable para poder derivar. Pero lo que hemos hecho al principio, que la y es igual a 5 entre x al cuadrado, nos va a permitir, si sustituyo el valor de la y, ponerlo todo en función de x. O sea que el coste ya solo en función de x va a ser 20x al cuadrado más 36 por x, y ahora en lugar de la y pongo 5 dividido x al cuadrado. Vamos a simplificarlo y me queda función coste dependiendo de x, 20x cuadrado más 5 por 6, 30, 5 por 3, 15 y 3, 18, por lo tanto 180. Y ahora una x de arriba y una x de abajo, pues me queda solo una x abajo. Ya tengo la función coste. Ahora vamos a ver dónde está el mínimo de esa función. Para hallar el mínimo de una función, lo primero que hacemos es derivar. Derivo y tenemos 40x, y ahora menos, pues la derivada de 1 entre x es menos 1 entre x al cuadrado, pues menos 180x al cuadrado debajo. Eso es la derivada. Bien, condición necesaria para tener mínimo o máximo es que la derivada sea 0. Por lo tanto, igualamos a 0. Voy a despejar la x. Para despejar la x en esta ecuación multiplico todo por x. Y me queda 40x, no todo por x cuadrado para que se vaya. O sea, me queda 40x a la 3 menos 180. Y esto es igual a 0. Hemos multiplicado por x cuadrado, ¿no? Entonces, de aquí ya puedo deducir cuánto vale la x. La x será 180 entre 40, pero como estaba al cubo, pues en raíz cúbica. O sea que hay un punto posible de mínimo, que es la raíz cúbica de 180 entre 40. Bueno, simplificándolo un poco, es la raíz cúbica de 9 medios, ¿no? Y esto en aproximado pues sale 1,65. Bueno, pues ahora ponemos las dos rectas, la x, ¿no? Empieza en el 0 porque no puede ser negativo la medida. Esto es para la función coste, esta de aquí. Esta es la función coste. Y esta es la función derivada. Estas son las dos funciones las que vamos a manejar, ¿no? Función coste y aquí función derivada. Hemos dicho el 1,65, que es el punto posible. Si hay mínimo, tiene que ser este punto, porque cumple que la derivada es 0. Pero tenemos que comprobar que efectivamente es mínimo, ¿no? ¿Cómo lo comprobamos? Pues tomando un punto de antes, por ejemplo el 1,
y haciendo C' de 1, poniendo donde pone X, poner 1, o sea, 40 por 1 menos 180 entre 1 al cuadrado, y esto ver si es positivo o negativo. Bueno, pues esto lógicamente es negativo. Desde el 0 hasta el 1,65 la derivada es negativa. Y eso como consecuencia nos da que la función decrece, ¿no? Sabéis, derivada negativa decrece, derivada positiva crece. Y ahora tomo un punto a la derecha del 1,65, por ejemplo el 2, C' de 2. Y hacemos para 2 a ver si es positivo o negativo. Y esto me queda que es positivo. Entonces, si es positivo de aquí en adelante, eso significa que de aquí en adelante la función crece. Por lo tanto, si antes decrece y luego crece, ya estamos seguros de que es un mínimo, ¿no? Ya sabemos que es mínimo. Ahora vamos a ver la solución. La X es, por supuesto, 1,65, pero la Y la tenemos que calcular. Como sabemos que la Y, aquí estaba, ¿no? ¿Veis? La Y es 5 entre la X al cuadrado, pues eso quiere decir que cuando la X es 1,65, pues la Y valdría 5 entre 1,65 al cuadrado. Y eso nos da 1,834. ¿No? Por lo tanto, ya tenemos las dos soluciones. Vamos a ponerlo todo aquí, que sería para coste mínimo C mínimo la X 1,65 metros y la Y 1,83 metros. Ahora, ¿cuál será ese coste mínimo? Pues el coste mínimo simplemente es ir a la función coste, que antes era de X y de Y, y hacerlo de 1,65 para la X y de 1,83 para la Y. O sea, escribiríamos la función coste otra vez, que está aquí la función coste, ¿veis? Pero sustituyendo coste mínimo igual 20 por la X 1,65. Esta X va al cuadrado. Más 180 entre la X sin cuadrado, que es 1,65. Y este coste mínimo me da 163,54 euros. Solución del problema, medidas de la caja que hacen coste mínimo y ese coste mínimo vale esto.